Hey, ¿qué onda? Soy Dano Nobles. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 241, Absorción de degradación. Esto difería ligeramente del Señor de la Justicia, Miguel, de la obra original. El dominio del Señor de los Mil Ejércitos, controlado por Violet, era el dominio de todas las cosas. Materia, energía, elementos, reglas. Además, el Señor de los Mil Ejércitos podría incluso, a su vez, dominar las habilidades definitivas de otras personas. Por supuesto, esto no fue fácil. Para desatar verdaderamente el poder del Señor de los Mil Ejércitos sería imposible sin una enorme capacidad de cálculo. Casualmente, el Violeta de Rin poseía el mayor nivel de dominio en todo el mundo cardenal. Su compatibilidad con el Señor de los Mil Ejércitos, Miguel, era extraordinariamente alta. El alma se parte. A Belzar no le sorprendió la existencia de Violet. En esencia, los dragones verdaderos también se habían separado del alma del dragón rey estelar. Simplemente, en comparación con los dragones verdaderos, la relación entre Rin y Violet era aún más estrecha. Sin embargo, de repente, Belzar esbozó una extraña sonrisa. No deberías usar otra habilidad definitiva delante de mí. Habilidad definitiva, señor de la envidia. Absorción de degradación. Una fuerza invisible envolvió a Rin al instante. Está aquí. Rin intentó bloquearlo con magicules, pero fue inútil. El señor de la envidia, uno de los 7 pecados capitales. Su habilidad consistía en degradar las habilidades y magicules de otras personas, para luego absorber la diferencia y fortalecerse a sí misma. En otras palabras, era una habilidad definitiva bastante tramposa. Señor de los Mil Ejércitos, Miguel. Degradación, definitivo de alto nivel, definitivo de nivel medio. Señor de la Sabiduría, Uriel. Degradación, definitivo de alto nivel, definitivo de nivel medio. Comillas MMM. Belzard, que sentía el poder que le había arrebatado a Rin, se detuvo un instante y luego estalló en una carcajada salvaje. Comillas, todavía hay más. Comillas, en realidad tienes 3 habilidades definitivas. Belzard, incrédulo, jamás había conocido a alguien como Rin, Michael, Uriel, y ambos son habilidades supremas de las 7 virtudes. Al añadir al dios del vacío, esta persona poseía simultáneamente 3 habilidades definitivas. El potencial de Rin era el más desmesurado que Belzard jamás había visto. Comillas 3. Rin detectó el fallo en las palabras de Belzard. Comillas, ¿por qué cree que solo tengo 3? Claro, no detectó al dios del caos. Pronto, Rin comprendió la situación de Belzard. El señor de la envidia poseía la capacidad de menospreciar las habilidades de otras personas y saquear ese poder. La degradación no significó convertir una habilidad definitiva en una habilidad única. Más bien, debilitó el nivel de la habilidad definitiva. De nivel alto a nivel medio, y de nivel medio a nivel bajo. Y en cuanto a los de nivel bajo. Una vez que el señor de la envidia robaba el poder, el oponente perdía por completo la habilidad definitiva, que volvía a convertirse en una habilidad única. Lo más indignante fue que esta degradación infligió graves daños al señor demonio. La manifestación más directa fue la pérdida masiva de magículas. Sin embargo, el dios del vacío y el dios del caos eran existencias anómalas que trascendían las habilidades definitivas. Belzard no podía usar al señor de la envidia para afectar al dios del vacío. En cuanto al dios del caos. Dado que Rin no lo había usado ni una sola vez en toda la batalla, Belzard desconocía su existencia, y el señor de la envidia tampoco podía detectarlo. Por eso Belzard pensaba que Rin solo poseía 3 habilidades definitivas. Violet, ¿cuál es el límite de los 7 pecados capitales? Pueden afectar a otras habilidades definitivas del mismo nivel, pero contra habilidades definitivas de nivel trascendente, su efecto es débil. En otras palabras, incluso el señor del orgullo tendría dificultades para afectar a los ultimates de nivel trascendente. Vuestro señor de la envidia es realmente fuerte. Pero parece que no puedes hacer nada contra mi dios del vacío, ¿verdad? La burla de Rin disgustó enormemente a Belzar. Ella se había vuelto más fuerte. Confiando en los 2 poderes de nivel supremo que le había arrebatado a Rin. Si alguien revisara las estadísticas de Belzard ahora, vería que sus magícules han aumentado de 160 millones a 200 millones, mientras que las de Rin han disminuido a alrededor de 210 millones.
No solo eso, Belzard había obtenido dos habilidades definitivas de nivel medio, Michael y Uriel. Aunque degradadas, en manos de Belzard, aún podían liberar un poder muy superior a su nivel normal. Señor de la paciencia, nivel alto, Señor de la envidia, nivel alto, Señor de los 1000 ejércitos, nivel medio, Señor de la sabiduría, nivel medio. Además de casi 100 millones de magicules que provenían de Beldora. Belzard nunca se había sentido tan bien antes. Ahora mismo, incluso podría derrotar a Ungui con todo su poder. Al observar la expresión de emoción de Belzard, Rin no dijo ni una palabra, solo sonrió en silencio. Solo ahora puedes sonreír. Belzard dijo con clara irritación, mocoso, aún no es demasiado tarde para implorar clemencia. No me culpes por no darte una oportunidad. Entonces. Rin interrumpió la segura declaración de Belzard. Comillas, ¿es este tu estado máximo? Comillas, ¿qué? Estoy preguntando. Si aún puedes ponerte más fuerte, puedo esperar un poco más. Belzard frunció profundamente el ceño. La actitud de Rin la irritaba muchísimo. Comillas, ¿tú me dejaste hacerme más fuerte a propósito? Sí. Rin sonrió, de lo contrario, probablemente no estarías convencido. Igual que tu pelea con Gui. Ambos guardaron sus mejores cartas. Lucharon durante 3 días y 3 noches, y aún así no pudieron decidir un ganador. Por eso te pregunté si habías alcanzado tu máximo potencial. Sin duda, tras usar al Señor de la Envidia y absorber 2 de las habilidades definitivas de mayor nivel de Rin, Belzard había alcanzado su límite actual. Pero. Belzard aún podría llegar más lejos. Ah, claro, somos los verdaderos dragones. Rin alzó la mano, señalando hacia arriba. Déjame verla, hermana Belzard, tu verdadera forma de dragón. Comillas, palo de golf. Belzard estaba realmente furioso con Rin. Una y otra vez. La actitud de Rin, como la de un adulto que juega con un niño, hizo que a Belzard le resultara casi imposible reprimir su ira. Por supuesto, yo también me transformaré en dragón, no te preocupes por eso. Rin comprendió por qué Belzard había mantenido su forma humana mientras luchaba contra él. Ella no quería ganar aprovechándose de su ventaja racial. Auge. Mientras Rin pronunciaba sus palabras, Belzard finalmente desató todo su poder. El cuerpo de la hermana mayor humana irradiaba un brillo deslumbrante. Esta luz atravesó el tiempo y el espacio, como si quisiera iluminar la oscuridad más profunda del universo. Continuará. Capítulo 242, esta es la brecha entre tú y yo. Bo. Y cuando la luz se disipó, una sombra de dragón azul hielo, aparentemente construida con estrellas, apareció en el campo de visión de Rin. Enorme, tan enorme que resultaba indescriptible. Tras liberarse de la opresión del mundo cardinal, el verdadero terror del dragón verdadero finalmente se desplegó ante Rin. Ya fueran planetas o galaxias, resultaban completamente insignificantes frente a Belzard, que había adoptado su forma de dragón de hielo. Era como una diosa dragón nadando por el río galáctico. Por donde quiera que pasaba, los haces de luz se congelaban, las estrellas colapsaban e incluso su mero movimiento ejercía una presión tremenda sobre el universo vacío. Tan grande. Comillas, ¿es esta realmente una forma que un ser vivo puede poseer? Desde la perspectiva de Rimuru y Sizue, el tamaño de Belzard era casi comparable al de una galaxia. En lugar de llamarla dragón occidental. Sería más preciso llamarla la personificación de un fenómeno astronómico, o una ley cósmica de entropía creciente. Para hacerme revelar esta forma. Eres el primero en incontables eones. Belzard alzó su garra de dragón verdadero y miró a Rin, cuya figura era tan pequeña como una efímera. Una voz majestuosa y sagrada resonó desde las profundidades del cielo estrellado. Ven, déjame presenciar tu verdadera forma. Comillas, déjame ver qué poder posees realmente para atreverte a jugar conmigo de esta manera, se burló Belzard. No atacó inmediatamente después de liberar su forma de dragón verdadero. Como ya había dicho antes, Rin le había demostrado justicia, ella le devolvería el respeto de la misma manera. Si uno no podía lograr que su oponente se rindiera de verdad, ¿qué sentido tenía entonces una batalla de dragones verdaderos? No te preocupes, ya lo verás. Mientras Rin hablaba, 10 anillos brillantes aparecieron detrás de él. Esta era su habilidad exclusiva, el anillo de Dios. Comillas, ¿qué es eso? Belzard quedó ligeramente aturdido. Descubrió que no podía comprender en absoluto la naturaleza del anillo de Dios. Incluso cuando intentó saquearlo usando al Señor de la Envidia, la respuesta que recibió fue imposible de investigar y forma verdadera desconocida. Comillas,
Rin dijo, lo llamo el anillo de Dios. Su propósito es contener una porción de mi poder. Comillas, no me interesa esa habilidad tuya. El dragón de hielo estaba claramente disgustado por las explicaciones lentas y pausadas de Rin. Comillas, deshazte rápidamente de ese cuerpo humano. Transfórmate en tu verdadera forma de dragón y lucha contra mí. No te precipites. Si no te explico las cosas con claridad, ni siquiera entenderás cómo perdiste. Y entonces, desde luego, no te convencerás. La tendencia de Rin a dar explicaciones no se debía a que quisiera comportarse como un villano arrogante que se creía intocable. Lo hizo simplemente para que Belzard viera con sus propios ojos, con absoluta claridad, cuán enorme era la brecha que los separaba. Comillas, ¿qué quieres decir? Lo que quiero decir es: Rin, con la ayuda de Violet, puedo usar un poder supremo superior para someterte. Entonces. Sí, y digo sí, activara el poder del dios del vacío en este estado, ¿cómo lo manejarías, hermana mayor dragón de hielo? En ese momento, el dragón de hielo recordó algo aterrador. Ella nunca había visto realmente el verdadero poder del dios del vacío. Desafortunadamente, antes de que pudiera preguntar algo más, la figura de Rin desapareció de entre sus garras. Solo quedaba polvo de estrellas, dispersándose silenciosamente en el vacío. Comillas, esto es. Casi instintivamente, el dragón de hielo extendió ampliamente su percepción mágica. Y como era de esperar, ella no podía sentirlo. Ni siquiera podía empezar a determinar la ubicación de Rin en este mundo. El universo vacío no era solo una creación de Rin, era su dominio, el campo que le otorgaba un poder omnipotente. En este mundo, Rin ya no tenía una forma física fija. Por eso se había atrevido a permanecer en la palma del dragón de hielo en forma humana, explicando con calma sus habilidades sin siquiera cambiar de expresión. Comillas, ¿dónde está? Comillas, ¿dónde está exactamente ese tipo? Belzard centró su atención en buscar rastros de la forma manifestada de Rin. Pero no hubo ningún movimiento. El universo permaneció en un silencio sepulcral, el mundo seguía atrapado en su campo de detención del tiempo. Sin Rin. En ninguna parte, no se pudo encontrar ningún rastro de él. Comillas, ¿se ha ido? Puedo sentir su aura en todas partes, pero no puedo precisar dónde se encuentra. Sizue y Rimuru también estaban tratando de localizar a Rin en ese momento. La fuerza del Rimuru evolucionado era comparable a la de un Quasi, señor demonio, una auténtica potencia de rango S. Dentro del universo del vacío, también tenía el poder de destruir galaxias. Así que estaba segura de que, con un poco de esfuerzo, podría encontrar a Rin. Comillas, ¿tú tampoco lo has encontrado, gran sabio? Alerta, no se han podido determinar las coordenadas exactas. Qué extraño. Rimuru estaba completamente desconcertado por la repentina desaparición de Rin. De ninguna manera, la pelea apenas había comenzado con fuerza, ¿cómo es que desapareció de repente? Había dicho claramente que haría que el dragón de hielo perdiera de forma contundente. Rimuru había estado deseando que Rin liberara su verdadera forma de dragón, transformándose en un dios dragón del tamaño del universo, y aplastando instantáneamente al dragón de hielo. Un dios dragón, del tamaño del universo. De repente, una idea surgió en la mente de Rimuru. Entonces, bajo la mirada atónita de Sizue, Rimuru levantó la vista de repente. Reunió todas sus magículas y proyectó su percepción hacia el vasto cielo estrellado. Comillas, va a... Al instante siguiente, Rimuru casi se desmaya del susto por lo que vio. Un ojo. Un aterrador y gigantesco ojo de dragón verdadero, que contempla el mundo desde más allá del universo mismo. Comillas, Rimuru-san. Comillas, Rimuru-san, ¿qué te pasa? Sizue no tenía ni idea de lo que había sucedido mientras sostenía en sus brazos al tembloroso señor demonio. Jeje. Por otro lado, ante la reacción de Rimuru, Belzard también levantó la vista y se quedó paralizado. Ella lo vio. Esa colosal forma de dragón de hielo, oculta en el vacío. Belzard ni siquiera podía describir la apariencia completa de Rin. A lo sumo, alcanzaba a vislumbrar su silueta incomprensible y de otro mundo. En cuanto al universo vacío creado por Rin. Ahora parecía una joya, no más grande que un puño cerrado, que descansaba en la palma de la mano de Rin. Como si pudiera aplastarlo en cualquier momento, aniquilando todo lo que hay dentro. Comillas, es esta, la brecha entre tú y yo. Belzard volvió a su forma humana femenina, con una expresión de total desánimo. No puedo ganar. No hay ninguna esperanza de victoria. La enorme disparidad dejó a Belzard con un vacío interior. Ambos eran verdaderos dragones.
Incluso era la hermana mayor nominal, supuestamente la más fuerte de todas. Sin embargo, ahora, una hermana menor que acababa de despertar ya poseía un poder que la dejaba completamente en desventaja. Continuará. Capítulo 243, estoy cansado. Belzar se sintió profundamente desanimada. Tomó la iniciativa de romper su conexión mágica con Beldora. Incluso el poder supremo que le había arrebatado a Rin le fue devuelto. Estas acciones transmitieron claramente la decisión de Belzar. Ella había cedido. Comillas, ¿ya estás cayendo en la desesperación? Sin embargo, justo cuando Belzar se dejaba llevar por sus emociones, la voz de Rin la despertó. Comillas, el legendario dragón de hielo, ¿y esto es todo lo que eres? Rin se inclinó ligeramente hacia adelante, como si sus posiciones se hubieran invertido con respecto a antes. Comillas, de lo contrario. Belzar ya se había dado cuenta de la distancia que existía entre ella y Rin. Con la bendición de Violet, el uso que Rin hizo del dios del vacío fue impecable. Podía crear un universo en la palma de su mano con total naturalidad, ejerciendo el poder de la creación y la destrucción. En memoria de Belzar, aparte del dragón rey de las estrellas, nadie más podía hacer tal cosa. Qué lástima. Originalmente quería mostrarte más. Pero tu visión es muy limitada. Es realmente decepcionante. Las palabras burlonas de Rin hicieron que el resignado Belzar se sintiera a la vez enfadado y avergonzado. Comillas, ¿qué quieres decir? ¿Estás diciendo que este todavía no es todo tu poder? Por supuesto. Mientras Rin hablaba, una luz arcoíris ilimitada surgió de detrás de él, el mismísimo anillo de Dios que le había mostrado a Belzar anteriormente. Estos. Belzar seguía sin entender qué eran esos anillos de luz. ¿Para qué se utilizaban? ¿Eran solo para aparentar? Observen con atención. Sin hacerla esperar mucho, Rin alzó su otra garra de dragón verdadero. Estallido. Con un crujido seco, uno de los anillos de Dios se hizo añicos. En el instante siguiente, leyes infinitas de poder inundaron el cuerpo de Rin. Entonces, en su ahora vacía garra del verdadero dragón, recreó un universo del vacío no mucho más pequeño que el anterior. El llamado universo vacío era un mundo primordial que contenía únicamente espacio, tiempo y materia oscura. Comillas este. Belzar lo entendió vagamente. Observó la forma de Dios dragón de Rin con incredulidad, y su mirada se desvió instintivamente hacia detrás de él. 1, 2, 3. 9. Detrás de Rin, había 9 anillos divinos más. Así que te has dado cuenta. Rin habló con un tono tranquilo, pronunciando palabras que destrozaron por completo la percepción de Belzar. Cada uno de estos anillos divinos almacena un poder a nivel de creación, suficiente para ser liberado solo cuando agote todas mis magícules. Utilizar una habilidad definitiva no era gratuito. Por el contrario, consumieron una enorme cantidad de magícules. Sin una enorme reserva de magícule y una tasa de recuperación equivalente, uno no podría ejercer el verdadero poder supremo. Pero ahora, Rin había expuesto una verdad despiadada ante Belzar. Había almacenado previamente 10 cargas completas de poder de creación. Con semejante reserva de energía, y ni hablar de ella sola, incluso si aparecieran 4, 5, 7 u 8 oponentes más, seguiría significando una muerte segura. La brecha. Belzar suspiró. ¿Comillas de verdad es tan ancho? Esta batalla había destrozado por completo su orgullo, haciéndole comprender su propia insignificancia e ignorancia. Perdí. Haz lo que quieras. Mátame, despelléjame, no me resistiré. Belzar no era de los que alargaban las cosas después de perder. Del mismo modo que había derrotado fácilmente a Beldora, creyendo que su hermano menor, más débil, debía hacerle caso. Además, siguió las órdenes del rey dragón estelar y admitió su derrota ante Wii, a quien no pudo vencer. Ahora, Rin había aplastado tanto su cuerpo como su voluntad con una fuerza abrumadora. Sin duda, como vencedor, Rin tenía derecho a tratarla como quisiera. Comillas, ¿sabes por qué te enseñé esto? Comillas MMM. Belzar miró a los ojos de dragón de Rin, confundido. Llevas mucho tiempo estancada, ¿verdad, querida hermana? Durante nuestra batalla, pude percibir tu deseo de volverte más fuerte. A Belzar no le importaba cómo se dirigía a ella, había vivido incontables años. Ya fuera por antigüedad o por linaje, permitir que Rin la llamara hermana no le suponía ninguna desventaja. Y también. Rin sonrió, comillas, ¿cuánto tiempo ha pasado desde que liberaste tu poder con tanta libertad, como ahora mismo? Jeje. Me has calado por completo. Belzar no estaba enfadada.
Era la dragona de hielo que buscaba fuerza y anhelaba la batalla. Desafortunadamente, su fuerza era muy inferior a la de Rin. Eres igual. Belzar también pudo ver la verdadera naturaleza de Rin. Él también buscaba una fuerza aún mayor. Siento no haber podido darte una pelea satisfactoria, hermanito. He fallado como hermana. Entonces, sigue esforzándote para volverte más fuerte. En la forma de Dios Dragón de Rin, una extraña escena se desarrolló de nuevo. Unas grietas rojas, parecidas a venas, comenzaron a extenderse desde ambas garras de dragón, trepando hasta sus hombros. Sin embargo, estas líneas de color rojo sangre no disminuyeron en absoluto su majestad divina, al contrario, desprendían una presencia feroz e imponente. Comillas hay más. Belzar se quedó completamente sin palabras. Había pensado que el dios del vacío, potenciado por Violet, ya era invencible. Jamás imaginó que la forma de dios dragón de Rin destrozaría por completo todo lo que creía sobre el poder. Pero la cosa no quedó ahí. La existencia de los anillos de los dioses ya había trastocado su visión del mundo, llenándola de desesperación. Ahora llegaron los hechizos de comando. ¿Qué más podía decir? Comillas tú eres simplemente un monstruo. Comillas, ¿qué es este poder? Ella no podía entenderlo, no podía analizarlo. Belzar ni siquiera percibía un rastro de amenaza. ¿Pero cómo podría ser eso? Es este, otro poder que desafía al sistema, como aquellos anillos de Dios de antes. Eso era todo lo que podía pensar. Ya no reprimió su curiosidad y preguntó directamente, comillas, ¿de dónde sacaste todas estas extrañas habilidades? Yo las llamo habilidades especiales. Comillas, ¿habilidades especiales? Comillas, partícula estelar. Belzar exclamó con asombro, comillas, tus habilidades están al mismo nivel que las de una partícula estelar. Sí. Rin lo admitió sin dudarlo. Es tal como piensas. Poseo múltiples poderes comparables a los de una partícula estelar. Solidificación de magicules, anillo de Dios, hechizos de comando. Al igual que las partículas estelares, estas eran habilidades que se harían más fuertes a medida que el propio Rin lo hiciera. No tenían niveles fijos. De hecho, ni siquiera estaban clasificados como habilidades. Si tuviera que describirlos, Rin sentía que había una palabra que encajaba a la perfección. Visión del mundo. Continuará. Capítulo 244, aprendiendo a ser una hermana cariñosa, bonus. Al igual que las partículas estelares, que nutrieron el mundo cardinal, ellas eran el poder original del Rey Dragón Estelar. Al mismo tiempo, también constituían la base de todas las habilidades, prácticamente la esencia de la cosmovisión de todo el mundo de Tensura. Rin quería superar al antiguo Rey Dragón Estelar. Además, tenía una dirección clara. Ese sería el dios dragón de la creación, que poseía infinitas visiones del mundo y controlaba el primer universo que todo lo abarcaba. ¿Quieres venir? Comillas, ¿te gustaría ser mi compañero y, juntos, ascender a mayores alturas? Rin volvió de su forma de dios dragón a su apariencia humana. Se acercó a Belzard y le extendió la mano. Comillas, hermana Belzard. HMPH. En un momento como este, usted es bastante diligente con la dirección. Belzard hizo un puchero, visiblemente disgustada. Podía intuir las segundas intenciones de Rin. Pero aún así, no pudo rechazar la oferta de Rin. Para volverse más fuerte, para evolucionar, para derrotar a enemigos poderosos, para superar a su hermano mayor, el Rey Dragón Estelar. Puede que nunca llegue a alcanzar el nivel de Rin. Pero si ni siquiera lo intentaba, se iría quedando cada vez más rezagada. Al menos. Debo cumplir con mi deber como hermana mayor y dejar que te sacies. Parece que has aceptado. Entonces, por favor, no te resistas. Rin comenzó a establecer una conexión espiritual con Belzard. Al mismo tiempo, el contrato de dependencia entró en la mente de Belzard. Pronto, Belzard comprendió lo que Rin quería decir. Como parte derrotada, Belzard, naturalmente, no se resistiría a la voluntad de Rin. Además, estaba deseando seguir el camino que Rin le estaba mostrando. Comillas. Pero antes de que Belzard pudiera seguir fantaseando sobre el futuro. La expresión de la chica de cabello plateado cambió drásticamente de repente. No se confundan, esto no fue obra de Rin. Él no manipuló el contrato. Comillas, ¿cómo es posible? Los ojos de Belzard se llenaron de horror cuando Rin retrocedió rápidamente, dejando espacio para su compañero dragón verdadero. La habilidad definitiva Señor de la Paciencia inicia el desafío de evolución. El desafío ha fallado. Continuar el desafío. El desafío ha fallado.
La habilidad definitiva Señor de la Paciencia se integra con la habilidad definitiva Señor de la Envidia, dando comienzo al desafío de evolución. Evolución exitosa. Obtenida la habilidad definitiva Dios de Hielo Cthulhu. Comillas mis magicules, aumentaron tanto de repente. Belzard percibió los cambios tras convertirse en subordinado de Rin. No, no es solo eso, es una sensación increíble. Comillas mocoso. De repente, Belzard levantó la vista y miró fijamente a Rin. Comillas estabas luchando contra mí hace un rato con este tipo de destreza física. Solidificación de las magículas. Convirtiendo magicules en fuerza física. Sonaba sencillo, casi insignificante, pero la realidad era incomparablemente aterradora. Para usar números sencillos. Con los 250 millones de magicules de Rin, bajo el efecto de solidificación de magicules, su defensa física por sí sola fue suficiente para resistir el ataque a toda potencia de Belzard usando Señor de la Paciencia. ¿Qué clase de concepto era este? Después de transformarse en su forma de dios dragón, Rin forzó aún más su capacidad magicule. Entonces, incluso si se quedara allí sin hacer nada, Belzard, armado con 4 habilidades definitivas, aún podría ser incapaz de hacerle un rasguño. Comillas qué habilidad tan descabellada. Y este poder llamado Anillo de Dios. Esto no se trata de contener el poder, Belzard estaba casi llorando. Solo estabas jugando conmigo, ¿verdad? Habilidades especiales, solidificación de magicules, heredable. Manipulación de partículas estelares, no heredable. 10 anillos de Dios, heredables. Hechizos de mando, heredables. Transformación en Dios dragón, no heredable. Estas eran las 5 habilidades especiales que poseía Rin. Entre ellas, la solidificación de magicules, los 10 anillos de Dios y los hechizos de comando pasaron de no ser heredables a ser heredables a medida que Rin evolucionaba. Las condiciones para heredarlas dependían del estatus del subordinado. Por ejemplo, la solidificación de magicules tenía un umbral bajo. Con tal de convertirse en subordinado de Rin, se podía recibir inmediatamente, equilibrar las magicules y el cuerpo físico, y convertirse en un verdadero todoterreno. Luego llegaron los 10 anillos de Dios y los hechizos de comando. Estos tenían requisitos mucho más exigentes. Solo cuando las magiculas superaban los 50 millones dentro del dominio de la calamidad podían aparecer en la lista de habilidades del subordinado. Belzard. Raza, dragón verdadero dios dragón. Magicules, 80 millones, dominio de la calamidad, 160 millones, dominio de Dios. Habilidad definitiva, Dios del Hielo Cthulhu, habilidad definitiva trascendente. Habilidades especiales, solidificación de magicules, 10 anillos de Dios, hechizos de mando, transformación del Dios dragón. Nota, esta transformación en Dios dragón difiere de la versión de Rin, esta es la evolución propia de Belzard. Tan fuerte. Belzard no se esperaba que lo que Rin quería decir con acompañarlo fuera literalmente eso. Con tan solo convertirse en su subordinada, recibió un poder inmenso de Rin. En primer lugar, sus magicules habían entrado en el tan anhelado dominio de Dios. También había obtenido una habilidad definitiva trascendente, Dios del Hielo, que se ajustaba a su nuevo nivel. Y con la solidificación de magicules, se había transformado por completo en un monstruo de datos, sin un solo punto débil. En ese momento, Belzard, que rara vez era tímido, dudó. Comillas porque eres tan amable conmigo. Aunque fueran de la misma raza, no dejaban de ser eso, de la misma raza. En cuanto a esta charla sobre hermanos. En la mayoría de los casos, esa actitud había sido unilateral por su parte. Rin no tenía ninguna obligación de aceptarla. Y sin embargo, Rin dejó de lado los rencores del pasado y le brindó un avance tan espectacular. Este salto fue, sencillamente, un acontecimiento que sacudió al mundo. Belzard estaba seguro de sí mismo. Suyo actual podría aplastar a suyo del pasado con facilidad, incluso sin usar los 10 anillos de Dios ni los hechizos de comando. Incluso el tipo del emperador oscuro. Belzard sentía que, si lograba acumular suficientes anillos de Dios, podría matarlo al instante. Primero, séllalo completamente con hechizos de comando, luego desata varios anillos divinos a la vez. El tipo ni siquiera tendría tiempo de reaccionar antes de ser vaporizado. Solo ahora, tras obtener este poder, Belzard se dio cuenta de lo ridículo que había sido su desafío a Rin. Por suerte, Rin no la había visto como una enemiga. De lo contrario, la combinación que tenía en mente habría sido su destino. Comillas no quiere ser mi hermana mayor. Oh. Belzard se puso nervioso.
A juzgar por la reacción de Beldora, sabía que su conversación sobre hermanos no provenía de una buena relación. Eso. Comillas, ¿de verdad está bien? Sí, Rin sonrió. Si se trata de una hermana mayor tan amable, ¿quién se negaría? Comillas, aprenderé a ser una excelente hermana mayor. Sin el menor atisbo de vacilación, Belzar declaró su decisión. Continuará. Capítulo 245, siéntete libre de desatar tu poder. Ese método con Beldora definitivamente no se podría usar con Rin. La brecha entre ellos era demasiado grande. Beldora, qué cosa más ridícula, simplemente arrástralo y dispárale. Rin, oh, qué hermanito tan excelente. Amable y muy considerado. Belzar tomó una decisión. Tenía que convertirse en la hermana mayor perfecta en el corazón de Rin. Bueno, entonces. Lo espero con ilusión. Rin estaba muy satisfecha con el Belzard ahora conquistado y no le importaba tener una hermana mayor tan bien portada. Ah, claro, ¿dónde está Beldora? Puedes liberarlo. Comillas, ¿también quieres convertirlo en un subordinado? Con semejante poder de combate, no hay razón para no usarlo, ¿verdad? Rin dijo, y comparado con dejarlo hacer lo que quiera afuera, mantenerlo a mi lado es una mejor opción. Comillas, por supuesto. Aunque evolucione, te lo dejaré a ti para que lo disciplines en el futuro. Belzard comprendía perfectamente lo excepcional que era la oportunidad de convertirse en subordinado de Rin. Este don no era menos que la gracia otorgada en su día por el rey dragón estelar. Sin embargo, a Belzard le preocupaba que si Beldora se hacía más fuerte, solo causaría más problemas porque no podría controlar su poder. Porque Belzard siempre golpeaba a Beldora. Porque ese tipo andaba por ahí haciendo uso de su poder de forma imprudente. El antiguo reino vampírico fue destruido accidentalmente por Beldora. Se podría decir que el hecho de que el mundo lo llamara el dragón maligno no era injusto en absoluto. Comillas, entonces no hay problema. Con la seguridad que le transmitió Rin, las preocupaciones de Belzard desaparecieron por completo. Y lo más importante. Siempre que se topaba con algo desagradable mientras se entrenaba para ser una hermana mayor cariñosa, podía desquitarse con Beldora. La malvada calamidad Beldora. Equivocado. Ese es el saco de boxeo personal de Belzard. Comillas, auge. Acompañada por una lluvia de magicules, Beldora apareció ante Rin. Su enorme cuerpo de dragón emanaba una presencia intimidante con solo estar allí de pie. Comillas, oh. Comillas, ¿se acabó la pelea? Comillas, ¿ese era tu poder, hermanito? Comillas, nos habéis llenado de orgullo. Comillas, para poder vencer a esa hermana mayor arrogante, va. En cuanto apareció Beldora, su habitual actitud despistada se hizo evidente. Sus comentarios sin filtros ignoraron por completo la expresión de Belzard, que se ensombrecía a cada segundo a su lado. Rin pensó en recordarle a Beldora que tuviera cuidado. Pero entonces vio la sonrisa de Belzard. Ella no dijo ni una palabra. Pero era como si ya lo hubiera dicho todo. Oh. Rin preguntó, comillas, ¿quieres que te preste este espacio un rato? Comillas, ¿puedo? Aplaudiendo, Belzar sonrió dulcemente. Entonces, muchas gracias. Adelante. Te espero afuera. Comillase. Beldora, presintiendo que algo andaba mal, extendió rápidamente la mano hacia Rin. Espera un segundo. Comillas, silbido. Pero antes de que Beldora pudiera decir algo más, Rin ya había llevado a Rimuru y Sizue de vuelta a las profundidades de la cueva sellada. Lo que Beldora no entendía era un hecho simple. Claro, Rin podría derrotar a Belzar. Pero, ¿qué tenía eso que ver con Beldora? Retumbando. Mientras el estruendo resonaba desde el universo del vacío, Rin guardó luto por Beldora durante 3 segundos. 1, 2, 3. Bien, el duelo ha terminado. Hablemos de tus planes de futuro. Rin apartó a Beldora de su mente y se volvió hacia Rimuru y Sizue. Comillas a. Comillas a nosotros. Sizue y Rimuru se miraron. Las dos chicas aún no se habían recuperado del todo de la conmoción que les había causado ver a Rin revelar su verdadera forma. Pero como Rin les hablaba directamente, no se atrevieron a relajarse y enseguida empezaron a pensar seriamente. No hay necesidad de estar tan nervioso. Rin sonrió, la relación entre mis subordinados y yo es más bien como la de una familia o amigos. En cuanto a Rimuru, imagínate a un jefe de empresa, ¿acaso eso no facilita las cosas al instante? Comillas, de nada. Rimuru protestó, comillas, ¿y qué clase de analogía extraña es esa? No quiero ser amigo del jefe de una empresa. En la mente de Rimuru, todos los presidentes de las empresas eran tíos calvos y barrigones.
Rin era totalmente diferente a esos tipos. Comillas, esa analogía no era buena. Oh. Recordando la pelea de Rin con Belzard hace un momento. Las dos chicas no podían conciliar la imagen de aquel hombre amable y de aspecto inofensivo que tenían delante con la del dios dragón de la creación, capaz de destruir un universo. Por suerte, esa incomodidad no duró mucho. Eso es lo genial del corredor del alma, permitía una resonancia emocional muy especial. No se trataba de pensamientos o emociones exactas, sino de una especie de sensación sutil y compartida. Como con Rin. Cuando las dos chicas se pararon frente a él, sintieron calma y calidez en sus corazones. Tos, tos. Rin preguntó, comillas, y bien, ¿tienes algún plan? Comillas, ¿planes? Como lo que quieres hacer, tus metas, tus sueños, qué tipo de vida quieres vivir. Comillas, sobre eso. Sizue habló primero. Quiero regresar, para llevarme conmigo a los niños malditos. No hay problema. Aunque sus cuerpos aún pueden resistir un tiempo, dijo Rin, si podemos solucionarlo rápidamente, deberíamos hacerlo. Es mejor tratarlo a tiempo. Por no mencionar que entre esos niños estaba Chloe. Si pudiera atraer a su bando al futuro dios del tiempo y el espacio, eso sería aún mejor. Gracias. Aparte de eso, realmente no tengo ningún otro deseo. En el futuro, me gustaría encontrar un lugar tranquilo y vivir allí con mis hijos. El deseo de Sizue era sencillo, y Rin comprendió ese anhelo de una vida tranquila. Rin dijo que podría vivir en la capital de la nación monstruo. Estaba lleno de sus subordinados y familiares, así que seguro que encontraría algo que le gustara hacer. Si eso no funcionaba, también estaba la academia dirigida por Seitenshi, no. Las chicas bestia necesitaban estudiar, al igual que los hijos de los monstruos. Sizue era una excelente profesora, por lo que podía enseñar y guiar a algunos estudiantes prometedores. Comillas, ¿y qué hay de Rimuru? Rin sonrió, no es fácil venir al otro mundo, ¿no tienes nada que quieras hacer? No precisamente. Rimuru era un holgazán nato, del tipo que no tiene grandes ambiciones. Si tuviera que elegir, preferiría que Rin le asignara las tareas. Así, simplemente las completaría según lo previsto. Continuará. Capítulo 246, Las magias de Dios, bonus. Entonces, ¿te gustaría ser mi asistente? Rin dijo, la nación monstruo todavía carece de un ministro responsable del desarrollo civil. Ah, ¿está bien? Rimuru se sobresaltó. Comillas, pero un ministro o algo así, ¿no es eso pensar demasiado en mí? No te subestimes, Rimuru. Solo con tu habilidad única, gran sabio, tu talento para la gestión ya está al máximo. Además, ¿cómo crees que es nuestra nación monstruosa? Este es un mundo fantástico medieval atrasado, dijo Rin, excepto por esos genios del Imperio Oriental que apilan árboles tecnológicos al azar, las naciones humanas del oeste son casi todas sociedades feudales gobernadas por nobles. Eres un ser de otro mundo de la época moderna, eres incluso peor que ellos. Si lo planteas de esa manera. Rimuru de repente sintió confianza. Comillas, entonces lo intentaré. Entonces bienvenido, mi gran sabio. Comillas, gran sabio. Esta es la postura oficial que les estoy comunicando. Responsable de la asignación de recursos, asuntos internos, asuntos civiles, comercio, diplomacia, educación, derecho. Comillas, espera, espera. Comillas, esperar. Comillas, ¿qué clase de puesto tan extraño es este? El contenido del trabajo es excesivo. Rimuru dijo sin palabras, comillas, no puedes explotar a la gente de esta manera. Cuanto más capaz, más trabajo. Comillas, ¿quién me dijo que en realidad no tengo muchos talentos buenos en asuntos internos a mi cargo en este momento? Rin dijo, pero no se preocupe, en cuanto encuentre buenos funcionarios, sin duda haré que le ayuden de inmediato. Entonces, de acuerdo. Rimuru se dejó convencer por Rin. Ella levantó la vista y dijo con inquietud, tienes que darte prisa, de acuerdo. Antes de dar el salto a la vida civil, trabajaba en una oficina. Tras cruzar al otro lado, todavía tenía que trabajar para alguien. ¿Acaso eso no significaba que su cruce era inútil? Comillas, ningún problema. Bueno, dicho esto. En realidad, Rin no tenía muchos talentos útiles a su cargo. En cuanto a los ministros, Rin solo pensó en unos pocos. Observando a los subordinados y la familia de Rin. Lobos Starfang, pasen. Un grupo de bestias, ¿qué saben ellos de gestión y asuntos internos? ¿Tribu Oni? Una cantidad pequeña estaría bien.
Pero gestionar un país implica la vida cotidiana de cientos de miles, incluso millones de personas. No esperes que estos tipos con cerebro de músculo resuelvan las cosas. Los talentos en asuntos internos que Rin podía considerar. Seiten sí cuenta como uno. Sin embargo, tenía que ayudar a Rin a educar a los niños malditos y a cultivar sus talentos, por lo que le resultaba difícil escapar. Artoria también cuenta como una. Tras haber sido rey de Gran Bretaña, gobernar a millones de personas era más que suficiente para ella. Sin embargo, Rin ya había dispuesto que ella fuera la comandante de la Guardia Imperial y la líder de los Caballeros del Templo. En otras palabras, Artoria pertenecía a los generales militares y no formaba parte del mismo sistema que los funcionarios civiles. Oh. El espacio fluctuó y Belzard apareció junto a Rin, secándose un sudor inexistente, con una expresión alegre. Comillas sin duda, el ejercicio ocasional es bueno para la salud física y mental. Comillas ruido sordo. Al instante siguiente, una masa destrozada, cubierta de heridas y casi irreconocible, cayó a los pies de Belzard. Era Beldora, en su forma humana. Comillas ey. Comillas no te hagas el muerto, levántate rápido. Belzard pateó a Beldora, quien se levantó de un salto aterrorizada, revelando una cabeza casi idéntica a la de un cerdo. Sé que me equivoqué, deja de pegarme, no me atreveré de nuevo, ten piedad de mí, hermana mayor. Al ver el estado lamentable de Beldora, Rin y Rimuru no pudieron evitar jadear. Se preguntaban qué clase de tormento infernal habría soportado para llegar a ese extremo. Ambos retrocedieron inconscientemente un paso. Entonces, protegieron a Sizue poniéndola delante de ellos. Comillase. Sizue se vio obligada a enfrentarse directamente al dragón de hielo, y su corazón casi se detuvo. No, chicos, yo. Comillas Mu. No puedes hacer esto. Al ver la expresión de impotencia de Sizue, Rin la encontró bastante linda. Sobre todo cuando sufría acoso escolar, podía aportar mucho apoyo emocional a los demás. Como era de esperar de la heroína secundaria de la obra original, tenía algo a su favor. Es broma, jaja. Rin dejó de molestar a Sizue, se acercó a Beldora y lo ayudó a levantarse. Pórtate bien de ahora en adelante, al menos no hables mal de la gente delante de ellos. Beldora se sobresaltó ante las palabras de Rin e inmediatamente demostró su lealtad a su hermana mayor. Comillas mi lealtad a mi hermana mayor es testigo del sol y la luna. Al mismo tiempo, Beldora no dejaba de guiñarle un ojo a Rin, diciéndole que no le hiciera daño. Comillas que listo eres. Tras reprender a Beldora, Belzard miró a Rin. Este idiota siempre ha sido así, tendrás que aguantarlo más en el futuro. No hay problema, resulta que tengo un puesto adecuado para él aquí. Rin dijo, enviando un contrato dependiente a Beldora. Beldora aceptó sin dudarlo. De este modo, la escena que había ocurrido previamente con Belzard se repitió con Beldora. Sin embargo, gracias a la barrera del Edén de Rin, la evolución de Beldora no causó ninguna conmoción externa y todo el proceso fue muy pacífico. Beldora. Especie, dragón verdadero dios dragón de la tormenta. Magícules. 89 millones, 200 millones, dominio de Dios. Habilidad definitiva, Señor del Caos, Yarlatotep, habilidad definitiva trascendente. Las sucesivas evoluciones de Belzard y Beldora permitieron a Rin recibir información a través de magícules de dos dioses dragón. Es necesaria una aclaración. Las magícules de nivel inferior no ayudan mucho a Rin. Ni siquiera 100 millones de goblins pueden proporcionarle a Rin ni un punto de mejora en magícules. Esta es la diferencia en la calidad de las magículas. Como Rin ahora. Para seguir aumentando sus magícules, necesitaría al menos someter a un señor demonio verdadero de nivel millón. Por supuesto, las magículas de los dos grandes dioses dragón ya habían alcanzado el nivel de calidad del dominio divino. Someterlos le permitió a Rin adquirir más de 100 millones de magículas divinas de una sola vez. Rin. Magícules normales, 20 millones 48 millones de EP. Magicalules del dragón verdadero, 250 millones 360 millones. Parece una diferencia de tan solo 100 millones, pero en realidad, es un gran paso adelante en el dominio de los dioses. Comillas va. Comillas revivido. Tras convertirse en subordinado de Rin y completar la reestructuración de sus magícules, Beldora recuperó instantáneamente la salud por completo en ese mismo instante. Comillas auge. Uf. Desafortunadamente, antes de que pudiera lucirse durante unos segundos, fue brutalmente golpeado por su hermana mayor.
Entonces se puso en cuclillas en el suelo, agarrándose el estómago, a punto de vomitar todo lo que había comido miles de años atrás. Continuará. Capítulo 247, Trabajo, Rimuru, bonus. Comillas demasiado ruidoso. Comillas estúpido. Belzard le dirigió una mirada de desdén a su tonto hermano menor, pero en el momento en que miró a Rin, su rostro se iluminó de inmediato. Rin, ¿le has hecho algún arreglo a tu hermana mayor para que se ponga en algún sitio? Belzar sonrió y se inclinó hacia Rin. Hasta este idiota tiene una. Seguro que no te olvidarías de tu hermana mayor, ¿verdad? Belzard abrazó directamente a Rin para expresarle su afecto. Comillas, ¿y cuál es el trabajo de la hermana mayor? Comillas, ¿lucha? Eso no, eso no. Rin no se atrevía a dejar que Belzard actuara con tanta ligereza. Con su poder actual, destruir el mundo cardinal no sería nada difícil. Planeo establecer el cargo de Dios Guardián en la nación monstruo. Comillas, Dios Guardián. Comillas, concretamente, ¿qué funciones desempeña este puesto? Preguntó Belzard. Sí, suena bastante interesante. Beldora se había acercado sigilosamente, con la apariencia de un perro que ha encontrado un juguete nuevo. A Rin no le caía mal. Después de todo, en el plan de Rin, la existencia de Beldora era crucial. Según mi plan original, iba a establecer 3 dioses dragón guardianes. Los hermanos comprendieron perfectamente a qué se refería Rin. Sin duda, estaba interesado en su segunda hermana, Belgrind, la dragona abrasadora. Dios dragón protector de la nación, Dios dragón guardián de la nación y Dios dragón destructor de la nación. Estos son los títulos que quiero otorgarte. Una vez que los 3 dragones verdaderos se convirtieron en subordinados de Rin. Sin duda, Rin no se limitaría al mundo cardinal en el futuro. Si bien el poder de los dioses dragón no era tan grande como el de Rin, seguían siendo las entidades de más alto nivel bajo su mando. Quiero que Belzard se convierta en el dios dragón destructor de la nación monstruosa. Tu trabajo consistirá en acompañarme cuando salga a someter a enemigos poderosos. El puesto que Rin le ofreció encajaba bastante bien con la personalidad de Belzard. Le encantaba pelear. Luego, ella acompañaría a Rin para desafiar a individuos poderosos de otros mundos. Comillas MMMMMMMMM. Como era de esperar, los ojos de Belzard se iluminaron al oírlo. La joven estrechó el brazo de Rin entre sus brazos y dijo alegremente, como era de esperar, Rin entiende a la hermana mayor. La hermana mayor está muy satisfecha con esta posición. Siempre y cuando a ti te guste. Rin intentó inconscientemente retirar la mano, pero descubrió que no podía. Por suerte, el corazón humano de Belzard era bastante poderoso, así que Rin solo pudo disfrutarlo en silencio. Aunque nominalmente eran hermanos. En realidad, no existía ningún parentesco de sangre entre ellos. Esto era diferente de Beldora y Belgrind. Los 3 grandes dragones verdaderos compartían el mismo origen, ya fuera por linaje o por ética, eran verdaderamente hermanos biológicos. Rin, por otro lado, era más bien una prima lejana de los 3 dragones verdaderos. Comillas, ¿qué hay de mí? Aunque no puedo vencer a mi hermana mayor, también soy muy fuerte. Al ver que su hermana mayor conseguía un buen trabajo, Beldora empezó a anticipar qué tipo de tarea le asignaría Rin. No te preocupes, no te decepcionaré. El trabajo que Rin le asignó a Beldora fue el mismo que en la obra original. El objetivo era establecer una mazmorra dentro de la nación monstruo. Luego, utilizando las magículas que Beldora solía emitir, cultivan una gran cantidad de bestias mágicas, proporcionando así continuamente a la nación monstruosa diversos recursos. Además, cualquiera podía entrar en la mazmorra para cazar y luchar, ganando experiencia y mejorando su fuerza. Combatir poderosas bestias mágicas y desafiar constantemente la mazmorra mejorará la fuerza de los ciudadanos de la nación monstruosa. Las bestias mágicas que mueren también pueden reciclarse para obtener diversos materiales, que se utilizan para construir el país y mejorar la vida de la gente. Rin dijo, en cuanto a Beldora, quiero que actúes como la jefa final de la mazmorra, sometiendo a los retadores a la prueba definitiva. Por lo tanto, el título que Rin le otorgó a Beldora fue Protectora de la Nación. Recursos, desarrollo del talento y un lugar para la formación. Rin sentía que este sutil efecto de realzar la fuerza nacional, al llamarlo Dios Dragón Protector de la Nación, era bien merecido. La protección de la nación, protege los cimientos de la nación. Entre los 3 grandes dragones verdaderos, solo Beldora podía lograrlo. Comillas, va. Comillas, no hay problema, déjamelo a mí. En cuanto a Beldora,
Le gustaba mucho el título de Dios Dragón Protector de la Nación y la idea de ser el jefe final de la mazmorra. Entonces, el título que le vas a dar a nuestra segunda hermana es Diosa Dragón Guardiana de la Nación, ¿verdad? Ignorando a Beldora, que ya estaba perdida en una tormenta mental, fantaseando con golpear a los retadores, Belzar dijo, si no me equivoco, Guardia Nacional debería significar que cuando la nación monstruo sea invadida y no estemos presentes, ella será responsable de proteger a los ciudadanos, ¿verdad? Exactamente. El dragón de fuego y el dragón de hielo tenían personalidades diferentes. Ella no tenía tantas ganas de batalla. En opinión de Rin, Scorch Dragon era en realidad una mujer con emociones delicadas. Era más apta para quedarse en la base principal a custodiarla que para luchar en el extranjero. Pero ella está en el Imperio de Oriente, no volverá en un tiempo. Comillas, tengo que ir a buscarla. Belzar no estaba bromeando cuando dijo eso. Anteriormente, la diferencia entre Belzar y su hermana no era grande. Ahora que había evolucionado, Belzar confiaba en que podría atarla y vencerla. El título de dragón verdadero más fuerte no era solo para aparentar. Hablando de Belgrind, quería preguntar. Rin preguntó, comillas, ¿qué relación tiene con Rudra, el emperador del Imperio Oriental? ¿Son pareja? ¿Cómo es posible? Belzar negó casi de inmediato la suposición de Rin sin dudarlo. Comillas, no nos atreveríamos a tener ese tipo de relación con los humanos. ¿Qué tan poderoso fue el dragón rey estelar en el pasado? Al final, no fue Milin quien le arrebató sus magícules por haber concebido descendencia. Aunque influyó el hecho de que el rey dragón estelar se desanimara tras la muerte de su esposa. Pero al final murió. El precedente del dragón rey estelar hizo que muchos monstruos poderosos, especialmente los dragones verdaderos como Belzard, no se atrevieran bajo ningún concepto a concebir descendencia. Pero si no concebían descendencia, entonces, según Belzard, el comportamiento reproductivo se volvía completamente innecesario. Por lo tanto, la relación de Belgrin con Rudra era más bien la de confidentes, y nunca hubo nada más entre ellos. Belzar podía decirle esto a Rin con un 100% de certeza. Nadie sabía qué clase de persona era su segunda hermana mejor que ella. Continuará. Capítulo 248, de ahora en adelante, eres el gran sabio, bonus. Comillas, entonces hay alguna manera de alejarla de Rudra. Si Rin recordaba bien, Rudra, el emperador del Imperio Oriental, fue en su día el primer héroe, poseedor del Señor de la Justicia, una de las 7 virtudes, que obtuvo del Rey Dragón Estelar. Sin embargo, Rudra fue erosionado por el Señor de la Justicia, que había desarrollado su propia autoconciencia. En cuanto al alma de Rudra, había pasado por innumerables ciclos de reencarnación, lo que mitigó el desgaste del Señor de la Justicia. Comillas, le dimos una paliza. Comillas, jeje. Al ver a Belzard fingir maliciosamente ser adorable, Rin ni siquiera supo cómo reaccionar. Su mente estaba completamente llena de lucha y asesinato. Podría ser que hubiera permanecido demasiado tiempo en el continente de hielo extremo y su cerebro se hubiera congelado. Olvídalo, dejémoslo así por ahora. Sabiendo que la relación de Belgrind con Rudra no era del todo vinculante, Rin ya no estaba preocupada. En el peor de los casos, la ayudaría a cumplir su deseo de resucitar al primer héroe, y luego cortaría por completo esa conexión desafortunada. Vamos, te llevaré a mi nación monstruosa. Tras saludar a los 2 dragones verdaderos, Rin cogió a Rimuru en brazos y luego miró a Sizue. Sizue-san, ¿piensas venir conmigo o ir directamente al reino? Quiero resolver ese asunto lo antes posible, así que. Está bien. Rin sonrió y saludó con la mano. Ve y haz lo tuyo, pero recuerda volver pronto. Ah, y toma esto. Rin le dio a Sizue un cristal que contenía sus magícules. Contiene magia espacio-temporal que yo selle. Después de encontrar a los niños, podrás usarlo para regresar directamente a la nación de los monstruos. Comillas, muchas gracias. Al tomar el cristal de manos de Rin, Sizue se sintió aún más querida por ella. Él realmente estaba pensando en todo por ella. Entonces, me despediré primero. Rin, Sama, Rimuru, San, Belzard, Sama y Beldora, Sama. Este lugar estaba muy cerca del reino de Blumund. Dirigirse directamente al oeste llevaría rápidamente a territorio humano. Así, los 5 se separaron a la entrada de la cueva sellada. Antes de marcharse, Rin hizo que Rimuru usara su habilidad de mimetismo, transformándose en una chica humana. Además, tal vez se deba a que Rimuru estaba demasiado cerca de Sizue cuando ella evolucionó. Rimuru, en su forma humana,
guardaba un parecido de entre el 80 y el 90% con Sizue. Aparte de su cabello azul, Rimuru y Sizue, de pie juntas, parecían casi hermanas gemelas. Por supuesto, a ninguna de las dos mujeres pareció importarle. Eran bastante compatibles y se habían unido a las filas de Rin una tras otra. Su parecido físico, de hecho, reforzó su vínculo fraternal. Comillas vos. Poco después de que los cuatro se separaran, tres figuras aparecieron ante ellos. Rin, Sama. Trainee, junto con sus dos hermanas menores, hizo una reverencia a Rin. Felicitaciones por su regreso triunfal. Y Beldora, Sama, enhorabuena por recuperar su libertad. El gran bosque del Jura era territorio de Beldora. Hace muchos años, con la partida de la reina de las hadas, las hermanas Trainee no tenían a dónde ir. Afortunadamente, Beldora los acogió, permitiéndoles vivir en este bosque. A cambio, las tres mujeres cuidaron de este bosque para Beldora hasta que el héroe lo selló, lo que provocó la ruptura definitiva de su vínculo. Son las dríadas de antes, ¿cuánto tiempo sin verlas? Comillasa, ¿tu raza? Beldora se acarició la barbilla y soltó una risita. Comillasa, sí, tú también te has unido a las filas de mi hermano, Jaja, no está mal, muy perspicaz. Las tres mujeres intercambiaron miradas y enseguida lo entendieron. En cuanto a la incorporación de Beldora, las tres mujeres se mostraron sorprendidas y encantadas. Les sorprendió que Rin hubiera logrado someter a esa legendaria calamidad. Estaban encantados de que, con la incorporación de Beldora, la fuerza de la nación monstruo hubiera alcanzado otro nivel, lo que hizo que todos admiraran cada vez más la carismática personalidad de Rin. Permítanme presentarlos de nuevo. Esta es Belzar, es la hermana mayor de Beldora, la hermana mayor de los dragones verdaderos, la dragona de hielo. Rin añadió, ahora deberían llamarla diosa dragón de hielo. Y además, al igual que Beldora, ahora es nuestra compañera. Escarcha, dragón de escarcha. Aunque sabían que el dragón de hielo había estado en el bosque recientemente, las tres hermanas Trainee no se atrevieron a vigilarla. Por lo tanto, era la primera vez que veían a Belzar. Comillas un momento. ¿Comillas qué significa compañero? Las tres hermanas Trainee se quedaron boquiabiertas de sorpresa. Literalmente eso es lo que significa. Rin rodeó a Belzar con su brazo. A partir de ahora, nuestra nación monstruosa tendrá dos dioses dragón más. Comillas uno para proteger a la nación, otro para destruir naciones. En ese momento, las tres hermanas Trainee sintieron una extraña sensación de aturdimiento. Posee dos grandes dragones verdaderos, además de los 9 señores demonio despertados de los 8 reyes marques. Cielos. En comparación con los 10 grandes señores demonio, ¿quién era exactamente el verdadero gobernante legítimo de los señores demonio? Comillas entonces, ¿quién es este? Finalmente, Trainee se calmó y dirigió su mirada hacia Rimuru. Tenía mucho miedo de que Rin volviera a decir algo escandaloso. Por ejemplo, que este también era un dragón verdadero o algo así. Comillas hola a todos, mi nombre es Rimuru, y soy un slime. Rimuru saludó con calma a las tres hermosas hermanas mayores. Comillas un limo? Comillas un limo, ¿es eso? ¿Es el limo? A Treya y a Doris les costó un poco entender lo que Rimuru quería decir. Y tras confirmar que Rimuru era efectivamente un slime, las reacciones de las tres mujeres fueron casi idénticas a las del primer encuentro de Sizue. No había forma de evitarlo. Que un monstruo como un slime alcanzara el nivel de Rimuru era verdaderamente aterrador. Esta Magicules, está a solo un paso del despertar completo, ¿no es así? Trainee suspiró en secreto, conmovida. Como era de esperar de Rin, puede irse de viaje y traer de vuelta a un recién llegado tan prometedor. A partir de ahora, Rimuru será el gran sabio de la nación monstruo. El gran sabio y los sabios eran el sistema oficial que Rin había preparado para el gabinete de la nación monstruo. Estaba compuesto por un gran sabio y varios sabios. Su trabajo consistía en ocuparse de todos los asuntos domésticos, políticos y económicos de Rin cuando él no hacía nada. Bueno, para decirlo sin rodeos, eran el cerebro externo de Rin. En este mundo donde la fuerza reinaba suprema, Rin no tenía ninguna preocupación por ser relegada a un segundo plano. Es más, los sabios, liderados por Rimuru, serían todos sus subordinados, lo que haría aún más imposible la traición. Rimuru. Rin le presentó a Trainee a Rimuru. Esta es tu primera colega, Trainee, la sabia de los asuntos de estado de la nación monstruo. Aparte del gran sabio, a los demás sabios se les otorgarían títulos específicos.
Por ejemplo, Traini, el sabio de los asuntos de Estado. Su trabajo consistía en coordinar la ecología y los recursos dentro del gran bosque, y también era ministra de Agricultura. Continuará. Capítulo 249, su forma. Ah, ¿ya tengo compañeros? Rimuru se sorprendió bastante, pero aún así dio un paso al frente para saludar a Traini. Hola, Traini, senpai, acabo de llegar y hay muchas cosas que no entiendo. Por favor, ten paciencia conmigo. El placer es todo mío. Traini tuvo una impresión favorable de Rimuru. Por cierto, si yo soy el sabio de los asuntos de Estado, ¿entonces la señorita Seitensi también lo es? Sí. Rin asintió. Seitensi es la responsable de la gestión de la academia. Además de ejercer como ministra de Educación, también es la sabia de la doctrina. Y Diablo será el responsable de los asuntos exteriores de la nación monstruo, así que él es el sabio de la diplomacia. Testarossa está a cargo de las leyes de la nación monstruo y preside como jueza de la Corte Suprema, lo que la convierte en la sabia del juicio. En este punto, la composición inicial del gabinete de la nación monstruo consistía en Rin como gran sabio, complementado por los 4 sabios, asuntos de Estado, doctrina, diplomacia y juicio. Los demás subordinados dependían de los militares y no formaban parte de los asuntos internos. Así, continuaron charlando mientras viajaban a través de la magia espacio-temporal. En apenas 10 minutos, regresaron a la capital de la nación monstruo, ahora envuelta por el Edén. Aunque se la denominaba capital, en realidad seguía siendo una ciudad pequeña. No había muchas opciones, el bando de Rin apenas había comenzado. Aunque Rin podía usar su autoridad para recrear edificios directamente a partir de su memoria, este era el hogar de todos. Sentía que construirlo ladrillo a ladrillo proporcionaría a todos una mayor sensación de satisfacción. Tiene un aspecto animado. Belzardo observó a la bulliciosa multitud de monstruos que se movían a su alrededor. A ella no le disgustaba ese tipo de ambiente. Primero les presentaré a todos, y luego tendremos un banquete de bienvenida. No se trataba solo de dar la bienvenida a la incorporación de los 2 dragones y Rimuru, el exitoso despertar de todos como señores demonio también merecía ser celebrado. Comillas Rin. Cuando Rin regresó, la emperatriz de hielo y Ogerpon fueron los primeros en salir a recibirlo. Rin. Comillas maestro. Luego llegaron Sion, Suna, Artoria y las demás. Por un instante, Rin se vio rodeada de mujeres. Al presenciar la escena, Belzar sintió una punzada de celos. Le preocupaba que se llevaran a su hermanito. Rin presentó a todos a los 2 dragones y al limo que se habían unido recientemente. Las reacciones de los monstruos fueron prácticamente idénticas a las de las hermanas Traini. Todos quedaron conmocionados por la llegada de los 2 dioses dragón. ¿Son estos tus subordinados? Beldora se cruzó de brazos y recorrió con la mirada al grupo de demonios. Su mirada se detuvo en Diablo y los demás primordiales. Oye, ¿hablas en serio? Beldora preguntó con incredulidad, comillas, ¿cómo es que ustedes también terminaron aquí? ¿Cuánto tiempo sin verte, Beldora, Sama, Belzard, Sama? Diablo hizo una reverencia con elegancia ante los 2. Los otros 3 primordiales también mostraron el debido respeto a los 2 poderosos seres. Después, Rin hizo que los Oni entretuvieran a Beldora. Ambos bandos tenían personalidades fuertes y se llevaban bien fácilmente. Como era de esperar, gracias a la entusiasta hospitalidad de Akano y Benimaru, Beldora se emborrachó rápidamente y rodeó con su brazo a Akano, llamándolo repetidamente hermano mayor. Si alguien no los conociera, pensaría que son hermanos de verdad. Este idiota. Belzardo observaba, sin palabras. Rin dijo que tu fuerza no es menor que la suya. En ese momento, Artoria y la emperatriz de hielo se acercaron a Belzar. Los 3 eran fanáticos de la batalla. ¿Cómo iban a dejar pasar la oportunidad de enfrentarse a un oponente digno? Comillaso. Belzardo observó a las 2 mujeres sonriendo. Ustedes 2 son bastante fuertes. Comillas, ¿qué tal un mástil? Comillas, me encantaría. Sin dudarlo, Ice Empress y Artoria se prepararon para un combate contra Belzar. En cuanto al lugar. Naturalmente, se trataba del universo vacío de Rin. Rin no tenía intención de detenerlas. Incluso activó la función de proyección, transmitiendo la feroz batalla entre las 3 mujeres en el cielo sobre la plaza para que todos la vieran. Increíble, Belzard, Sama, Artoria y Sueer. Suna sirvió vino a Rin mientras miraba de vez en cuando la batalla. Su tono denotaba un matiz de envidia. Los caminos que recorre son diferentes. Así que no hay necesidad de envidiarlos.
El trabajo de Suna era el de secretaria personal de Rin. Sion era igual, pero además también ejercía como su guardaespaldas personal. Una civil, otra marcial, como la mano izquierda y la derecha de Rin. Por supuesto, y lo más importante, eran las mujeres de Rin. Rin no necesitó decir ni una palabra. Los dos encontraron la oportunidad de colarse en el castillo con él y comenzaron su habitual juego de tres. Comillas, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? A diferencia del lado de Rin, que estaba lleno de alegría y risas. Los tres, el Yun y los demás que fueron teletransportados por Rin, estaban completamente aterrorizados. Ese monstruo se llevó a Shizu-san. Todo es culpa mía. Las lágrimas de El Yun no dejaban de caer. Pensó en cómo Shizue no solo los salvó, sino que también se interpuso entre ellos en el momento en que apareció el peligro. No solo no pudieron ayudarla, sino que incluso se convirtieron en herramientas que Rin utilizó para amenazarla. Los tres habían intentado volver a entrar en el gran bosque del Jura. Pero desde su transformación, la extraña niebla que la envolvía parecía tener voluntad propia, expulsando activamente a cualquiera que entrara. No importa cuán ciegamente se lanzaron al ataque. Para cuando se dieran cuenta, se encontrarían de nuevo en el punto de partida. No es que nadie hubiera intentado invadir el gran bosque. Pero el resultado siempre era el mismo. Innumerables raíces de árboles y enredaderas, como pitones gigantes, atacaban en masa a los invasores. No pudieron entrar en el gran bosque, tuvieron que presenciar cómo se llevaban a Shizue. Cuanto más lo pensaba, más culpable se sentía el Jun. Abrumada por la tristeza, lloró aún más fuerte. Quería correr directamente a casa y rogarle ayuda a su padre. Pero el viaje era demasiado largo. ¿Quién sabía qué le pasaría a Shizue mientras tanto? Para cuando ella trajera ayuda, Shizue ya podría haberse transformado en la forma de ese monstruo. No sé qué te estás imaginando. Pero tengo la sensación de que no es nada bueno. De repente, una voz suave resonó desde las profundidades del gran bosque. El Yun giró la cabeza y vio a Shizue de pie allí, su figura reflejada en los ojos llenos de lágrimas de El Yun. Comillas, Shizu-san. ¿Estás bien? Pensé que ese tipo malo te iba a intimidar, Aunque no se conocían desde hacía mucho tiempo, el Yun ya veía a Shizue como una hermana mayor en la que podía confiar. Ahora que Shizue había regresado sana y salva, el Yun ya no podía contenerse. Se arrojó a sus brazos, desatando una oleada de lágrimas y resentimientos contra Rin. Continuará. Capítulo 250, debo aprovechar esta oportunidad. Tos. Shizue parecía un poco incómoda. Después de todo, Rin era ahora su superior directa. El Yun estaba hablando mal de su jefe delante de ella. A Shizue le resultó extremadamente difícil de manejar. No llores, el Yun. Comillas, no regresé sano y salvo. Shizue parecía muy tranquila, no les contó a los tres que se había convertido en la persona de Rin. Ella solo dijo que Rin era un monstruo muy poderoso. La había buscado porque tenía una tarea que necesitaba que ella completara. Y tras cumplir la petición de Rin, abandonó el gran bosque sana y salva. Comillas, ¿esa persona es la causante de la anomalía del gran bosque? El Yun y los demás no pudieron discernir la verdadera naturaleza de Rin, simplemente lo consideraron el origen del desastre actual. Se podría decir eso. Cuando se trataba de asuntos relacionados con el gran bosque y la nación monstruo, Shizue no se atrevía a hablar a la ligera antes de que Rin hiciera algo público. La información era tan importante en este mundo como en cualquier otro. Rin planeaba ocuparse primero de los asuntos internos, unificar por completo el gran bosque y solo entonces considerar el contacto con el mundo exterior. Así que, naturalmente, Shizue tuvo que guardar sus secretos. El gran bosque se ha vuelto muy peligroso. Shizue les aconsejó a los tres que abandonaran su misión de exploración e informaran al líder del gremio sobre la información que tenían. Por muy bondadoso que fuera Rin. Si alguien seguía provocándolo, Trainee podría tomar cartas en el asunto y convertir a los intrusos en abono para el gran bosque. En cuanto a El Yun y su grupo. Como mucho, eran un equipo pequeño con una clasificación de B+. No tenían ni idea del poder que ahora reinaba en el gran bosque. Por no hablar de los otros monstruos de Rin. La fuerza de Rin por sí sola, sumada a la del dragón de hielo y Beldora, quienes se habían unido oficialmente y se habían vuelto aún más fuertes que antes, fue suficiente para aniquilar instantáneamente todo el mundo cardenal. Un simple reino de Blue Mundo. No estaba ni remotamente capacitado para tantear las aguas de este insondable gran bosque. De hecho, aunque los tres insistieran, ella los sacaría de allí a la fuerza.
Al menos a la vista de Sizue, ella podía protegerlos con la conciencia tranquila. Comillas HMM. El gran bosque es demasiado aterrador, jamás volveremos a aceptar una petición así. Por suerte, el Yun no era de las que no distinguen entre el bien y el mal, inmediatamente aceptó la sugerencia de Sizue y desistió de la petición. Así pues, Sizue los tomó a los tres y partió hacia el reino de Blumund. Zas, zas, zas. En el reino de las arpías de Fulbrosia, en la oficina de Frey, la reina del cielo estaba revisando documentos en su escritorio con la ayuda de dos criadas. Cada vez más fuerte. Sus manos no se detuvieron nunca, pero sus pensamientos estaban en otra parte. Tras haber sometido Rin a los dos grandes dioses dragón, el poder de la nación monstruo ya había alcanzado la cúspide del mundo cardinal. Sin duda, Rin ahora poseía el poder de destruir o gobernar el mundo. Es una lástima, mi amo no parece interesado en la conquista. A Frey, en realidad, le era indiferente ese hecho. Ella era un monstruo, no un ser humano. Los monstruos eran criaturas simples, aparte de su deseo instintivo de evolucionar, no tenían las ambiciones complejas de los humanos. Esta diferencia radicaba en sus respectivas esperanzas de vida. Los monstruos tenían la capacidad de evolucionar. Y cada evolución elevó su nivel de vida, aumentando también su esperanza de vida. Al igual que la raza élfica, comúnmente conocida como la raza de las orejas largas. Podrían vivir fácilmente miles de años. Su longevidad implicaba que su concepto del tiempo era muy diferente al de los humanos. Lo mismo ocurría con la mayoría de los monstruos. El clan Oni podía vivir más de 300 años de media. Tras evolucionar, vivir miles de años no era nada. Los humanos eran más numerosos, pero, por desgracia, su vida era corta. Los monstruos podían pasar décadas o incluso siglos tramando algo, los humanos no tenían ese lujo. A menudo eran más impacientes. En ocasiones, incluso lanzaban ataques temerarios contra enemigos a los que no podían vencer. ¿Comillas su majestad? Ah, no es nada. Frey terminó de escribir el último documento e hizo un gesto a la criada para que se marchara. Por cierto, ¿cómo está Milim últimamente? La señora Milim está muy satisfecha con la comida y los postres que usted preparó. Entonces está bien. Frey sonrió levemente. Milim era realmente el señor demonio más fácil de tratar. Ojalá los humanos fueran tan simples como Milim. Pero eso no era más que una ilusión. Frey conocía demasiado bien la naturaleza humana. Criaturas como los humanos no abandonan así como así a sus presas. El gran bosque del Jura era el centro del continente, especialmente para las naciones occidentales, no era exagerado considerarlo su principal fuente de sustento económico. El reino de Falmut y el reino de Englasia. Estas dos naciones sin duda pondrían sus ojos en el gran bosque. Nobles humanos insensatos. Frey se dio la vuelta y contempló la inmensidad del desierto desde lo alto del acantilado. No tienes ni idea de qué clase de bestia abisal y aterradora van a despertar tus provocaciones. Rin no era del tipo que se queda callada ante las adversidades. Frey lo entendió mejor que nadie. Tengo que prepararme. Frey aún quería ganarse el favor de Rin, y ahora tenía ante sí una gran oportunidad. Dado que Rin no tenía planes de atacar a la dinastía hechicera por el momento. Entonces, ¿por qué no empezar con Falmut y los demás territorios bajo el dominio de señores demonios rivales? Si logro conquistar los países vecinos y presentárselos. Al pensar en esto, los labios de Frey no pudieron evitar esbozar una leve sonrisa. Chisporroteo, chisporroteo, chisporroteo. En una habitación lujosamente decorada, el rey marioneta Clayman intentaba reparar el cristal de comunicación que tenía delante. Lamentablemente, por mucho que lo ajustara, seguía sin aparecer ninguna imagen del otro lado. Comillas que está haciendo ese idiota de Helmut. Clayman se recostó en su silla, con el rostro extremadamente sombrío. El bosque está cubierto por una espesa niebla. ¿Quién está haciendo esto? Comillas, ¿acaso otro señor demonio hizo su movimiento? Comillas, ¿o acaso la legendaria Beldora ha resucitado? Los cambios experimentados en el gran bosque del Jura durante el último mes habían desbaratado por completo las predicciones de Clayman. Sus planes originales ya se estaban desmoronando. La raza Oni había ascendido repentinamente al poder. Comenzaron a reunir a las distintas razas en el bosque. Aunque los hombres lagarto rechazaron la invitación de los Oni, estos no tomaron represalias. Comillas, ¿esa es realmente la raza Oni? Al reflexionar sobre ello, la comprensión de Clayman comenzaba a flaquear.
Comillas, esos cabezas huecas soportaron la provocación de los hombres lagarto y los dejaron ir. Aunque los demás no lo creyeran, Clayman desde luego no lo creía. Continuará. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.